Bienvenidos a un nuevo diálogo de seguridad. Hoy hablaremos del método Meseri, cuál es su estructura, cómo aplicarlo, cómo valorarlo. Nos acompaña Arturo Uribe, bombero profesional, experto en incendios y explosiones. Bienvenido, Arturo. Edison, gusto saludarte a ti y a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Quiero saludar de manera muy especial a nivel nacional a todos los bomberos voluntarios. Perfecto. Entrando en materia, el método Meseri, ¿de dónde proviene, Arturo? Edison, el método Meseri solamente son siglas, concretamente es de método simplificado de evaluación de riesgo de incendio. Este método tiene su origen en la escuela europea. Ya habíamos hablado acerca de las escuelas en los otros videos. Y este concretamente es de la escuela europea. Hay que tomar muy en cuenta, por favor, que el cálculo original de este método es en la moneda euro. Por tal razón, dependiendo de la moneda de nuestro país, debemos hacer el cálculo a la moneda euro para poder tener el valor adecuado. Este método fue creado por la Fundación MAFRE por el Instituto de Seguridad Integral. Muy bien. Avancemos entonces. ¿El método puede ser aplicado en todo tipo de empresa o en cierto tipo de empresa, Arturo? Edison, este es un tema bastante complejo porque hay muchos criterios que a veces sí, que a veces no, que depende, que podemos hacer una parte de la empresa o otra parte que no. Pero ciñámonos a lo que dice exactamente los creadores del método Meseri y nos indican que está diseñado para empresas de tipo industrial cuya actividad no sea destacadamente peligrosa. Para analizar ese tipo de industrias existen otros métodos adecuados. Pues esto nos implica justamente que debe ser para una industria, pero que no sea de alto riesgo. Es importante también considerar que la estructura de la empresa debe ser homogénea, la estructura de la edificación debe ser homogénea para que este método sea aplicable a la misma. Correcto. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país una industria muy desarrollada como es la industria turística, en la cual tenemos ciertos edificios que son de hormigón armado, pero paralelo a esto tenemos edificios de construcciones mixtas o inclusive solamente de madera. Pues esto justamente nos indica que tenemos que tener el criterio suficiente y la experticia para poder aplicarlo de una manera adecuada. Bien, y tenemos entonces tres etapas para poder aplicar el método MES. La primera de ellas, la inspección para recoger toda la información necesaria. Correcto. En este parámetro tenemos que tener la capacidad suficiente para poder determinar los parámetros que nos indica el método. Por darte un ejemplo simple, en el parámetro primero, la construcción, el método nos habla acerca de la altura de la construcción. Esto implica que deberíamos tú y yo ser arquitectos o tener equipos de topografía para medir, pero concretamente que dice si es de 1 a 2 metros, de 1 o 2 pisos, perdón, y no sea mayor la altura a 6 metros, el coeficiente es 3. Entonces, esto nos da concretamente el criterio que en la inspección debemos recoger la información adecuada para poder ir aplicando el método de manera técnica, como debe de ser. Bien, el segundo punto, la estimación y la evaluación del riesgo de incendio. ¿Sí? El segundo punto que nos indica justamente es la estimación. Esto implica que nosotros, al tener ya los criterios que hemos recogido, vamos a tener que ponderarlos, vamos a tener nosotros que evaluar ese criterio y tenemos concretamente que aplicar la fórmula que nos dice el método para poder tener un resultado adecuado. Y ahí es cuando se emite lo que comentabas, Arturo, el juicio técnico de la persona que realiza la evaluación. Entrando ya en materia de la fórmula, tenemos dos grandes frentes que la fórmula nos presenta, Arturo. ¿Cuál es el primer frente? Correcto. En el primer frente tenemos justamente los factores generadores o agravantes. ¿A qué se refiere esto? Lo que nos provoca mayor riesgo para tener un incendio, lo que va a agravar en caso de un incendio, lo que nos va a dificultar o complicar las labores de extinción y combate de incendio. A eso se refiere el factor X. Y el factor de reductores y protectores está en la página en color amarillo, nos indica todos aquellos factores que nos protegen y nos reducen contra el riesgo de incendio, como los recursos de detección y combate contra incendios, extintores, hidrantes,
brigadas de emergencia, de primera y segunda intervención. Exactamente. Podemos poner, hay demasiadas variantes en el método de Meseri. Por ejemplo, te puedo poner que en una ciudad existen dos casas del mismo tipo. Las dos casas son de construcción de madera, el mismo número de habitaciones y todos los parámetros son exactamente iguales. Pero un factor puede ser tan diferente, por ejemplo, la distancia a la que se encuentran los bomberos en caso de una emergencia. Entonces, ese justamente es un factor agravante. Entonces, si está muy distante, ¿qué es lo que va a suceder? El riesgo va a ser mayor. Entonces, esos son los parámetros que vamos evaluando de manera técnica. Muy bien. Seguimos. El método y su fórmula nos establecen niveles de riesgo, una calificación del riesgo. Es así que tenemos que entender que si el riesgo de incendio es mayor a 5, entre comillas es un riesgo de incendio controlado, siempre latente la presencia, la posibilidad de un fuego en una estructura, y si es menor a 5, hay que hacer los ajustes necesarios para controlar ese riesgo de incendio. Lo has dicho bastante bien, Edison, lo has resumido correctamente. El primer principio es que el riesgo siempre va a existir, ¿sí? Entonces no podemos decir que si tenemos un riesgo, una ponderación mayor a 5 ya no hay riesgo. Lo que sí tenemos justamente son los parámetros que nos indica el método. Inferior a 3, la clasificación del riesgo es muy malo. Entonces tenemos un riesgo extremadamente elevado. Son parámetros que hay que corregir en cantidad, en fondo y en forma. Si tenemos entre 3 a 5, todavía sigue siendo la calificación de riesgo malo. Lo correcto sea que sea de 5 a 8 o lo ideal que tengamos un superior a 8 donde el método considera muy bueno. Correcto, Arturo. Entonces, aquí hemos visto todos los factores que intervienen en la evaluación de riesgo de incendio en el método Meseri, y nosotros seguimos fomentando la prevención de riesgos laborales. Está en ustedes, las personas que nos ven, que nos siguen, el aplicar correctamente, el seguirse instruyendo y fortaleciendo sus conocimientos para aplicar con mayor expertise y de mejor manera en cada una de las empresas el método adecuado. Si aplican Meseri, tomen en cuenta estas recomendaciones. Edison, lo importante de estos métodos es que elimina o reduce el criterio de una persona. Generalmente tenemos el problema que un inspector dice un tema y viene otro y dice otro tema. ¿Cómo es una manera técnica que podemos nosotros solventar esto y justificar? Es a través de la aplicación correcta de los métodos. Y te recuerdo que lo posible está hecho y lo imposible lo haremos. Excelente, nos vemos en el siguiente diálogo. No olviden compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.